radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Pol Digler, Adriano Calero, Carles Martínez, des de Ràdio Fabra. Vale. Molt bé. Crec que ja ho tenim tot, reuniet. Aviam la recepta que li tirem aquí, aquesta marmita. A veure, 3 hores de gala. Vale. Un número musical a l'inici extrapanós. Aquest s'ha de notar. Aquest ingredient s'ha de notar. Una molècula del que va cantar Zetangana, que és l'únic que vaig poder extreure, perquè clar, com que va fer 0, ara sí, les parts importants. Un pèl de refugiat, un polsim de discursos burgesos una mica hipòcrites, no? Podríem dir, en pro del poble. Pam. No sé si posar un 25% de català, perquè això a vegades amarga alguns, També afegirem un toc distintiu, un toc elegant, no? Posem-li un Goya internacional, va. Sí, com a primer cop. Que es noti que som aquells pueblerinos, no? Que pintava el Berlanga a Mr. Marshall, no? Què venia ara? Sí, una mica de promo, va. Una mica de promo d'Almodóvar, una miqueta més. Ui, hòstia, se m'ha abocat tot el pot. Vaja. Bueno, no passa res. Com que no el premiarem així a lo grande aquests Goya, pues, millor no escatimar, no? I ja que estem a promo, pues també li ficarem una culleradeta de banderes, ja que tiene un teatro, pues vamos que conecte en directo. Bueno, això ja va fent oloreta. Sí, les espècies, a veure, 1 quilo de respect total a los Oscar, que no sigui pas que pensem que els Goya són algo inferior, superior als Oscar. Sobretot aquestes nominacions marca Spain, no? Que es noti el sabor del deseo, no? Sobretot, perquè el curt de l'espanyol tampoc és que ens importi massa. L'homenarem, bueno, senyor, hola, vale, des d'aquí, muy bien. I anem a tastar una mica ja. Sí. Tot i que molt de fons, però ja es comença a notar, no? Aquest ranci de sempre, aquest ranci, anem a remenar bé. Perfecte, jo crec que ja ho tindríem, el ritual de cada any. Sempre el mateix, sempre els mateixos. Que a Espanya són molt de costums. I parlant de costums, hòstia, doncs ara ja toca fer aquest nou ritual, no? Deixem aquest de banda, fem el ritual de cada 50 anys, o cada menys, no? Que és el renaixement de l'ultradreta. Anem a veure els ingredients, no sigui que perdem les tradicions. A tradición la tuya con el teatrillo, ¿eh? Yo estoy viendo ya que el próximo año cambiarán los Goya porque estarás allí no compitiendo con un corto, no, compitiendo en el rol de actor Nobel. Jo estem a un pas del Premi Butaca. Pero a mí la tradición no que me mola... No. Sí, claro, venga. Pero a mí la tradición que me mola es esa que suena al principio del programa i... Com és allò que diuen? Que és això de... Prepareu els pitets. Ai, eso sí me gusta a mi. Que tenim l'Ari avui, collons. Clar que sí, tenim Ari Anguire. Los que no nos están viendo y nos están escuchando, pues ya han tenido un pequeño contacto. Tip, ¿no? Un pequeño tacto o contacto con la voz de Ari. Siempre introduciendo este gran programa. Avui ens podria introduir cada secció, però no només ve a introduir, no? Aquí sí que trenquem una mica aquest ritual que és setmanal, que és escoltar-li la veu, no? Sense veure-la, en aquest cas. Però, hòstia, aquest fons... Ahora sembla Caldea, que estamos en el jacuzzi de Caldea. No, tú me habías prometido un rollito tertulia charlando con Lari y su libro, evidentemente, Rituales para la vida moderna, al que llegaremos, ¿no? Al que iremos llegando poco a poco. Pero veo que no, me estás preparando un rollito como mucho más... Chill out, estamos haciendo un chill out aquí. Por favor, oye, ¿qué os parece si, aparte de evidentemente darle la bienvenida a Ari, por favor, que hace mucho tiempo que te queríamos volver a tener, te tuvimos al principio del programa. Mira que és graciós que m'ha dit, hòstia, em podràs passar a buscar amb cotxe a casa, perquè clar, jo arribar allà i jo pensava, joder, ¿sabes? I clar, ella es pensava que encara estàvem... a desver, collons. Imagina't, sí. No, estamos, ¿eh? No, estamos en todos Estamos sitios. en todos lados, un poco como Dios. Pero físicamente en Radio Fabra. Sí, exactamente. Y aquí tenías que venir, joder, y a quedarse, ¿eh? Si quieres, los caminos si quieres, porque ya ves que Carlas, o sea, tú y Carlas os podríais crear una especie de colaboración, ¿no? De coparticipación, porque ya ves que Carlas se asusta. No sé qué pasa con Carlas, que cuando viene un invitado se asusta y se marcha. La vez tampoco pasada estaba, ¿verdad? Tampoco estaba. No sé si es algo personal, ¿eh? No sé pensar que quizás no es. Yo empiezo a pensar que son la misma persona. No sé quién. Yo comienzo a pensar que son. O sea, tenemos Bombosi, al Mindu, ¿no? Sí. Y Ari. Es Emilio. Emilio, Mindu, tanto da. Carly. Que
que como tenemos chicha, Sí, siempre sí. tenemos chicha, además chicha que podría estar en y limoná. tenemos. Sí, sí. en un caldo como este o fuera, Sí, sí, en plan sí. escudella. Exacte. ¿Qué os parece si nos vamos a agenda menú, todo ese híbrido que Anem yo al tengo en menú mi del cabeza? dia i que millor que tenir-la ella com per introduir Sisplau. el... Menú del dia. Hostia, qué bien suena, joder. Menú del dia. Tenim una Mira, doble. mira, Suena era más mejor, animado, más pero oye, una animado. cosa, suena mejor con la música italiana. ¿Y Molt qué bé. es ese menú del día? Está claro que hay un libro que va a cobrar mucho protagonismo en nuestro programa, que más vale que lo presentes tú Sí. o ella, que no Introdúcelo, yo. Pol. Bueno, avui, ja que la tenim aquí, doncs presentarem el llibre que ha escrit Exacte. amb unes altres companyes, que és un llibre que es diu Rituales para la vida moderna, como ella, que es muy moderna. Claro, Sí, y es y que- viene porque aquí llevo la a vacuna moderna, presentar-nos. La vida moderna. Llavors avui parlarem una mica de tots aquests rituals, no? Per això serà la segona part del programa, que ja entrarem més a fons. Para que ella Lari vaya també. calentando motores Exacte. con esta sección cinematográfica que también llegará, que de hecho va a llegar en cuestión de segundos, segundos. minutos, que también habla de los rituales, ¿no? Porque al final el programa de hoy, hostia, es un programa sobre rituales, sobre pucheros, ¿no? Ha quedado claro que sobre el puchero de la receta, o sea, la receta como ritual también funciona. No nos Exacto. engañemos, pero creo que con el libro y sobre todo, o sea, con todo el programa en general, estamos yendo hacia una visión del ritual como aquello que te permite lidiar con la vida, ¿no? Progresivamente, con los traumas y los no traumas, con las virtudes. Pero bueno, entraremos en I materia. ja ¿no? veurem, però també és el més tema que una receta, és no? Lo que molt quiero creatiu, preguntar. perquè a la pel·lícula que tu portes, anava a dir-la, Te iba a Ui. No, dila. A Drive My Car també aquest ritual esdevé un procés creatiu, no? Que això també ho També, parlarem. també. Exacto. Realmente, el ritual, el proceso creativo, los pucheros y las recetas, todos juntos en esta empanada cultural y empezando ahora sí con la sección de cine, que como bien ha dicho Paul, se llama Drive My Car, y así, a secas, nada de conduce mi coche, Drive My Car, veremos por qué, y es una película del mega famoso ya ahora sí el director nipón del momento, Ryusuke Hamaguchi, que evidentemente, como has comentado, toca esa idea del ritual como proceso creativo. Pero dejemos la tarantela Sí. y vamos. Vamos a Drive a- My Car. Cine. Cine. Cinema. Ai, perdó. És que cine. Cinema. yo Que fa molt de temps que ho soy fa. un fan tuyo, tía, y me lo he aprendido. Ya me había olvidado. Pues ya lo oís, ¿eh? Hoy en la empanada cinematográfica nos metemos en un coche, nos subimos en él y nos vamos de viaje, pero bien lejos porque como ya comentábamos, aquellos que empezáis con la sección directamente necesitáis una introducción, pero joder, que venimos de hace un minutito de comentar cómo nos vamos de viaje hacia dónde, hacia el país del sol naciente, porque es de allí, de donde, primero, por un lado, se firma esta banda sonora tan interesante, ¿no? De la compositora y cantante Eiko Ishibashi. Y por otro lado, es de allí también de donde es el director de la película que hoy traemos. Así que dejad la idea de que el coche es una cuestión televisiva como la del Eloi Vila, ¿no? Porque hoy nuestro coche no es al coche, no es al coche. Habrán entrevistas, está claro que va a haber una entrevista muy potente, pero hoy nuestro coche en inglés y en mayúsculas es Drive My Car, un peliculón estrenado hace muy poquito, cuestión de un par de semanas, y dirigido por el cineasta japonés, evidentemente, Ryusuke Hamaguchi. Yo os hablé de Hamaguchi, ¿no? Hace no tanto. Tú no estabas Aviam, ese día, recorda'm, ¿no? Pero hace recorda'm-ho. no tanto os hablé de Hamaguchi en plan a 10 palabras por segundo durante el ASEAN. Esa suerte de cobertura breve, encajada al final de nuestro Que programa. vaya rápido no quiere decir que sea breve, porque nunca, no fue nunca. breve. No, sí fue breve para No fue todo breve, lo que todo para conté. ti, todo es para todo breve. lo que conté. Pero estaba claro que de Ryusuke Hamaguchi habíamos hablado en la empanada. Seguramente habéis oído hablar. Y es que estamos hablando de un director que, aparte de ser o no japonés, estamos hablando de un tío que en el último año, en el 2021, nos ha regalado 2 obras maestras. Bueno, una sin lugar a dudas es una obra maestra. La otra no está nada mal. Y la que no está nada mal, es un peliculón en el fondo, es La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía. Que es de la película que os sabré, que es justo una película Això és el que fan a l'Antena 3, no? También. La fantasía aparece en todos lados, no te preocupes. Y la ruleta de la fortuna ya ni te cuento. Pero lo que queda claro es que con Hamaguchi triunfamos porque aseguramos
Esta película que os comentaba ganó en su momento el Gran Premio del Jurado de la Berlinale 2021, ¿no? Estrenada en el 2021, y en el mismo año también produce otra película, dirige, de hecho la guioniza y la crea, que es Drive My Car, como veníamos comentando, y aunque aquí nos llega en el 2022, también es del 2021 y también es una película premiada. Es una película que se llevó el mejor guión y el premio Fipressi en el pasado Cannes. Ha sido interesante porque hemos hablado de la Berlinale i no os he comentado, clar, joder, no hemos hablado... I que fem parlant en castellà, si a la Berlinale ara mateix s'ha de parlar en català. Alcarràs. Això, exacte. Alcarràs, sí. Un breve inciso aquí, ¿no? Para felicitar a Carla Simó, ¿no? Nuestra amiga y colaboradora. Amiga, sí. Fiel oyente. Y sobre todo para ir imaginando un posible programa donde... no sé si lo hemos hecho ya. No hem portat préssecs. No, però de la catalanitat sí que hem parlat. Sí, home, com a producte creatiu. 11 de setembre, sí. Está claro, pero ara. Sí. Pero hagámoslo con algo diferente, con los festivales, con la proyección internacional de la creación catalana. Este es el breve inciso que dejo aquí. Es un ritual que s'ha començat ara. A veure si... Tanto oír la palabra ritual, nos habría hecho falta un jaboncito, ¿no? De estos de rituals, lo hubiéramos puesto aquí y que nos patrocinaran. Yo cada vez que pienso en rituals veo los jabones de mi mujer. Esto es broma tuya, Paul. Esto es broma tuya. Pero bueno, sigamos con Drive My Car, ¿no? Sigamos con Drive My Car. Ya veremos si tenemos tiempo a seguir hablando de Hamaguchi, que vale mucho la pena y que no os penséis ni mucho menos que él empieza con estas 2 obras maestras. Tiene una filmografía ciertamente completa, ¿no? En las películas previas a La Ruleta de la Fantasía y La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía y Drive My Car. Pero como os decía, dejémoslo para el final y metámonos en Drive My Car. ¿Y por qué en mayúsculas, no? ¿Por qué en mayúsculas Drive My Car cuando en el fondo es una película de recién estreno, pero es que a su vez es la evolución creativa de grandes artistas, ¿no? Hoy que hablamos del proceso creativo a través del ritual, también es interesante ver cómo muchas veces la relectura, la revisitación de esos procesos creativos son en sí también una suerte de posible ritual. Y es que Drive My Car no es solo película, sino es que antes de ser película ha sido relato, y antes de ser relato ha sido canción. Y de los Beatles. Yo no sabía. Y de los Beatles, joder. No, porque no sabía que venía d'aquí. Ahora os explico. Ahora os explico, pero como veo que sí, que enseguida habéis dicho, hostia, Drive My Car de los Beatles, ¿la tenéis? ¿Está sonando en vuestra cabeza? Sí, claro. Pues que suene de verdad. Que suene de verdad, Uri, porfa. Que suene de verdad y que le digamos toma. Porque esta peli lleva fiesta, esta canción lleva fiesta consigo. Està bé, perquè no ens traurà... Com que el Beatles no els copyright no el porten a més. No, per exemple. No, que suene el... Vale. Claro, baby, por favor. Drive My Car. Ahí. Canta a sobre, que no sé. Venga, no. Tú, la cantante, por favor. Es que a més l'Ari és cantant, por favor. Pedazo de canción. Sí. Pedazo de canción. Es lo que os decía, ¿no? Al final es esta evolución creativa desde una canción del año 1965 que sonaba en las radios con tanta expectativa, ¿no? Como espero estemos sonando nosotros. Y joder, si la canción era buena, la película ya ni os cuento. Pero entre medio de esta canción y de esta película que mencionábamos de Hamaguchi es que hay un abismo. Hay un abismo que en este caso se llama Haruki Murakami y que explicará parte de lo que os estáis preguntando, ¿no? En el fondo viene de esta canción. La letra podría ser una propuesta para entender la película actual. No, ni mucho menos. Yo lo que vengo a decir es que Murakami, no hace tanto, la publicación del libro en el que aparece el relato de Drive My Car es del año 2014, así que han pasado pues más de 50 años. Sí, más de 50 años y una pandemia. Y Drive My Car, en el fondo, lo único que hace... le provoca a Murakami como les suele provocar los Beatles en su obra, y es que al final Murakami es un relector del mundo pop, ¿no? Del mundo pop desde una perspectiva nipona, pero en el fondo podría ser, no es el Tarantino nipón, en el sentido que ha sido un consumidor de cine y de literatura, no solo oriental en su caso, sino también occidental, y al final ha sabido hilvanar todas esas tendencias e influencias en su literatura. Algo que ha sabido muy bien leer en este caso Hamaguchi, que a su vez también como cineasta, evidentemente un cineasta más del siglo XXI, sí que también sigue en esa misma liga de hibridación, ¿no? Y de capacidad de diálogo o de transversalidad en todas las posibilidades artísticas y reflexivas, ¿no? Si queréis saber un poquitito más del Drive My Car literario, que sepáis que es un relato que forma parte de otros 6, ¿no? De un libro publicado en el 2014 en Japón que se llama Hombres sin Mujeres.
7 relatos en total que tienen como protagonistas a hombres que viven a la sombra de una feminidad perdida de maneres muy diferentes. El que no? em sembla acollonant és haver vist que el relat... Quantes pàgines són? Són poquíssimes. 40. Sí. Són poquíssimes. Per 3 hores de 3 pel·lícula. horas. Claro, ahí ya nos descubres algo que es realmente explicativo al 100%, ¿no? Mientras la película, o sea, la canción poco tiene que ver con lo que vendrá después, hostia, el diálogo que hay entre Drive My Car relato y Drive My Car película es muy potente, pero sí, paradójicamente, uno es de 40 páginas, en este caso el relato, y el otro 3 horas. De hecho, no 3 horas, casi 3 horas, pero ese casi es un minutito. Estamos hablando de 179 minutos de película. Sí. ¿Y que podría ser de 2 horas? Sí, pero no sería una experiencia cinematográfica mismo. al nivel, ¿no? Argumentalmente, ¿podría ser una película de 2 horas? Sí, yo creo que sí, pero esta experiencia de 3 horas de alguna manera matiza el discurso y la actitud o la declaración de intenciones que tiene Hamaguchi en relación al cine, ¿no? Pero lo curioso... Sí, por favor, Ari, interrúmpeme. No, que lo curioso No, es tú que sí. tanto Murakami como este cineasta, en esta película, que es la única que he visto, juegan mucho con el tema del tiempo, ¿no? Y y las dimensiones de la realidad y cómo se ven también transformadas en su concepción del tiempo. Entonces tiene como una manera curiosa de abordar lo que es el tiempo y la realidad. Hay una idea como de capas, ¿no? En la Sí. en la película hay una idea de capas que no solo dependen del lenguaje, ya veremos por qué lo digo, sino también de las capas del tiempo en sí mismas, ¿no? Esta tendencia tan de Occidente de ver el tiempo como una cuestión cronológica, aquí no. Bueno, y a evidentemente més, se rompe. i l'anclaje en el tiempo, en un pasado. Sí, Això també és sí, molt sí. Uy, interessant. estamos dando muchas pistas, jo estamos dando estic muchas sobrevolant, pistas. estic sobrevolant. Porque sí, y además, pero para ir también solventando cuestiones o dudas, que sepáis que Drive My Car puede que en relatos eran 40 páginas, pero en el fondo Hamaguchi lo que aquí ha hecho muy inteligentemente es recuperar otros 2 relatos de hombres y mujeres, que en este caso se viceversa. llaman Sherezade, Sherezade, y claro, que sepáis que Hombres y Mujeres, por cierto, es el título de un libro también de relatos que ¿De hizo Woody Allen? Ernest Hemingway. I no hi ha algo de Pero Woody Allen? para que veas un poco el rollito de Hamaguchi y de Murakami también, ¿no? Es decir, como hablábamos de un gran deglutidor cultural que acaba ofreciendo algo muy personal, a pesar de todas estas influencias que hay detrás, un poco como Hamaguchi, otro de los detalles a tener en cuenta, pues es esto, que el título que él eligió, Hombres y Mujeres, para sus 7 relatos, es a su vez Y es otro guiño, una ¿no? referencia a Hemingway. Aunque aquí, como estábamos hablando, es más de esta relación entre Murakami y Hamaguchi, y yo os que estaba contando cómo, en el fondo, Sherezade y Kino, que son historias paralelas que se construyen muy bien o que se unen muy bien a la historia principal de Drive My Car, que es esa que acaba dando lugar a 3 horas. Y como decíais muy bien, ¿no? Aquí hay unas cuestiones a tener en cuenta que comparten ambos creadores, ¿no? En relación a la historia. No solo comparten ese argumento, sino la sensibilidad y la melancolía, ¿no? Como manera de narrarlo, ya sea desde una perspectiva literaria o visual. Y ambas obras, a la vez, ofrecen como un interés por la naturaleza humana, por el lenguaje, hablábamos de las capas del lenguaje, pero sobre todo por la soledad, la superación del trauma. Hay una idea también de la pérdida, del perdón y de esa superación del trauma, que cuando encima se dan como pérdida y necesidad de perdón, es mucho más complejo, ¿no? Y, desde luego, si algo comparten es su gusto por los coches. Por un Sí, Saab sí. 900, que en el caso de la peli es rojo, pero que sepáis que en el relato de Murakami es amarillo. Y al final todo responde a cuestiones de la producción. Ah, sí? Sí. No és Piqué com va passar Kubrick con el coche del resplandor, ¿no? No, a ver, aquí habría que, de hecho habría que llamarlos a los dos, porque ellos dos A ver si son daltónicos, No, ¿no? No sería por superstición. no se han juntado. Que el amarillo da mala suerte en el teatro. Ah. Hay muchas posibles teorías, ¿no? Hablando de rituales. No se han conocido. Ellos no se han conocido. Yo lo que Hola. sí he leído es que es por una cuestión de producción, ¿no? Al final, ¿con qué coche cuentas o qué coche puedes conseguir? Y no nos engañemos, Hamaguchi, todo y la fama que está adquiriendo, es un tío que sigue planteando sus obras desde una pretensión económica y de producción accesible, ¿no? Dentro de lo que cabe para ser una película. Pero está claro, porque la idea del amarillo como mala suerte, no sé si en Asia responde tanto a esa Ya, idea, claro. muchas veces es algo totalmente diferente, y joder, al final amarillo y rojo son 2 colores muy expansivos que creo que funcionan igual de bien en lo que se pretende, Que es ¿no? España, si los juntos es España. España o Cataluña. Pero piénsalo desde Juntas una muchos. perspectiva de que el coche también es un protagonista de la historia sí, y por lo sí, tanto requiere un protagonismo que desde lo cromático ya queda claro, Totalment. ¿no? Pero, hostia, nos estamos liando porque veo que Uri
ya muy bien, me ha metido de nuevo la canción de la película Drive My Car, que es como el tema principal de la película y de la banda sonora que ya habíamos dicho, ¿no? Que es de Eiko Ishibashi, pero en el fondo es inevitable tener que hacer mención a Murakami continuamente, aunque sí, esta sección no es de Murakami, es de Hamaguchi, y ya he dejado muy claro el porqué, ¿no? de esta necesidad. Cuando os hablaba hace nada de que ellos dos nunca se han visto, os voy a contar un poquito más el porqué, y de hecho lo leí en una entrevista a Hamaguchi, ¿no? ¿Qué es lo que le motivó inicialmente a Hamaguchi para adaptar el relato de Murakami? Pues lo dijo muy claro. El propio Hamaguchi explicaba que le atraparon los relatos, sobre todo en el coche, la idea de que el coche fuera protagonista, como veníamos diciendo, y esas escenas de diálogo en la intimidad en tránsito a la vez. No nos engañemos. Sí. ¿Dónde puedes conseguir esto? En un vehículo, en un tren, en un metro, difícilmente lo conseguirás, en un avión, pero en cambio en un coche puedes crear una intimidad, exacto, sí, a la vez que está en tránsito. Bueno, podrías crearlo también en una cabina privada de tren, ¿no? Pero aparte existe el movimiento, exacto, ¿no? Bueno, que es como, en el de tren también. Es muy importante la idea del tránsito de fondo, ¿no? Sí. Con la vida se mueve y tú estás inmóvil. Estás inmóvil en un espacio que a la vez se mueve, ¿no? Pero hay mucho diálogo entre esa poética. Y un inciso que me van viniendo cosas cuando hablas. Una cosa interesante que me parece con el tema de, por ejemplo, que no se podría lograr en la cabina del tren, es el tema de como la fusión que hay entre el personaje y su coche, ¿no? Porque es su coche, ¿no? Entonces es ese cuidado que la relación que él tiene con el coche es lo que al final conecta, lo conecta a él y al otro personaje, al que conduce. Bueno, no quiero decir spoilers, ¿no? Pero al que acaba conduciendo su coche, es decir, conoce al otro personaje a través de qué relación tiene él con el coche, porque demuestra qué tipo de relación tenía él con el resto de persones de su vida, que no voy a decir quién és. Clar, però abans de tot això, jo crec que... Clar, sembla que sigui Crash, esta peli. No es gente que ama los coches de formas raras. Ni van a tener accidentes. ¿De qué va? De hecho, yo quería contaros la anécdota, pero no, la contaremos después de la publicidad. El por qué nunca Murakami y Hamaguchi se han conocido, todo y que creo que ambos están muy satisfechos de su obra y del resultado de las adaptaciones. Y nos meteremos, como bien apuntabas, Paul, con la sinopsis. ¿De qué coño va Drive My Car, ¿no? Porque aquí ya se han descubierto algunas cosas. Hemos hablado de un coche, de un dueño de coche, por lo tanto, y de alguien que lo conduce que no es él. Y es que al final, Drive My Car va de un director de teatro, un tío de mediana edad que se llama Kafuku, que se ve obligado a aceptar de manera casi impositiva por el festival de teatro al que va a participar un chofer, ¿no? Como no está en su casa, no está en su ciudad, no se conoce las calles a la perfección y son japoneses, esta gente le dice, no, pues si te vas a mover en nuestra ciudad tienes que llevar un chofer. Y por responsabilidad civil, porque aquí hay un tema. Sí, pero eso lo vamos a dejar aparte. Vale. ¿Cuál es la situación en este caso, ¿no? Él acaba aceptando algo a desgana y por lo tanto ya empieza la película con cierta, ¿no?, como sensibilidad hacia lo que pueda suceder, y sobre todo porque para él el coche es también la respuesta a esa necesidad de ritual con la cual enfrentar la creación. Él, todo y que lleva adaptando y representando la obra de Chekhov, Tío Vania, multitud de veces, como se da a entender en la película, precisamente en este festival a lo que ha ido es a dirigir, a crear de manera colectiva la obra teatral y hacerlo con un elenco actoral totalmente internacional. Es muy chulo esto. Sí, esto es acojonante, ¿no? Porque en la película en todo momento no solo estamos escuchando el japonés como idioma vehicular, sino que tenemos diálogos en tagalo, en filipino, ¿no?, mandarín, indonesio, inglés, alemán, coreano y poca broma, coreano. O sea, coreano como idioma de signos. Sí, això és acollonant. Claro, todo el mundo sabe que los idiomas de signos dependen también, el lenguaje de signos, depende también del país en el que son necesarios. Y exacto, hay un castellano idioma de signos y hay un coreano idioma de signos, y aquí se habla el coreano. La cuestión es que todo ello va dando lugar a una película muy coral, donde en el fondo hay un claro protagonista, y es un protagonista que acaba despertando el protagonismo de este chofer, que en este caso es una mujer. Es una mujer que conduce a la perfección, que ya lo veréis, y que comparte de alguna manera este trauma con el pasado del protagonista, ¿no? Comparte la necesidad de perdón y sobre todo la necesidad también de superación personal y poder mirar hacia adelante. Y esto es algo muy muy interesante que Hamaguchi sabe construir muy bien en la película, porque progresivamente a lo largo de estas, no diríamos las 3 horas en su totalidad, pero a lo largo de unas
2 horas, más o menos, él construye una evolución en la relación acojonante que lo hace a través de las capas del diálogo, no solo del diálogo entre ellos, sino de la voz en off, que suena continuamente por el cassette del coche, que no es otra que esa respuesta que os comentaba a los rituales, la necesidad de escuchar continuamente los diálogos de la obra que va a interpretar a modo de ensayo y de preparación. Que otro elemento importante también es de quién es esa voz. Obvio. Porque muy también importante. tiene que ver con ese duelo, ¿no? Que están transitando tanto uno como otro, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. O sea, pero esto lo vamos a dejar así. Eso no diremos nada. No, es simplemente es ver la película y al finalizar los 40 minutos. Y por cierto, aparecer los títulos de crédito. Exacte. Porque los títulos de crédito aparecen 40 minutos això después. Això és molt interessant perquè al final el que et fa entendre és que és un pròleg. És una mena de prepeli. Sí. Os doy la mala respuesta. noticia. No, os doy la respuesta. Realmente, esa primera escena que él sabe hilvanar muy bien con la historia principal de Drive My Car es en el fondo la alusión a Sheresade. Os he hablado de otros 2 relatos que forman parte del libro. Sheresade es el relato que maneja también esa realidad de un hombre a la sombra de una mujer, pero que lo hace desde una perspectiva mucho más erótica, con unas narraciones que se dan siempre en las relaciones sexuales, unas relaciones que se dan a través también del sexo y de alguna manera también insistiendo en esa idea de la creación. Sí. Sexo y creatividad, que hay una conexión. Es total. O sea, todo está muy bien hilvanado en la película y es un híbrido que empieza muy bien con Murakami y que se ejecuta a la perfección con Hamaguchi. Pero dicho todo esto, ¿qué os parece si empezamos a proyectar imágenes? Hemos proyectado muchísimas, pero vamos a ver esas imágenes, vamos a intentar entenderlas a través de un idioma que seguramente no comprendemos ni Dios de los que estamos aquí, pero vamos a intentarlo y si veo que la cosa no funciona, no os preocupéis, que siempre hay solución. 今回は私たちの決まりでドライバーを用意します。というと、彼女です。渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？高槻コーチです。アーストロフ役を希望します。そこまでありがとう。 Bien, ¿no? Hasta el momento lo estoy entendiendo todo, ¿no? Arigato, sí. Falta el Carles fent el Bueno, yo creo que aquellos que estáis viendo el programa, que lo estáis viendo, no solo escuchando, al menos le estaréis dando forma a esos rostros, ¿no? Y a esas voces en el fondo. Pero, ¿por qué no hacemos la prueba esta típica de, vale, lo habéis escuchado en japonés, ahora escuchémoslo en español? Sí. A ver si lo entendemos. Por favor, lo malo del tráiler en español es que es nefasto, o sea, es ofensivo. No quiero ni verlo. Es ofensivo. ¿Qué habla la chi? ¿Qué habla la chi? Por favor. Por favor, escuchémoslo. Hemos contratado un chofer para usted, tal como indican nuestras normas. ¿Cómo dice? Su chofer. Soy Misaki Watari. Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer estos días. ¿Dice eso porque soy mujer y joven? Koshi Takatsuki. Me presento para el papel de Astrov. Déjeme ir. Suficiente. Gracias. ¿Ves? El arigato encaja aquí. Gracias. ¿Puede poner el cassette, por favor? Sí. ¿Qué te pasa? Se te ve triste. Es porque te sientes... ¿De quién es la voz? Es un cyborg. Es demasiado forzada la interpretación. Porque precisamente ella es así, pero es tan sutil, como lo interpreta, es súper sutil y dulce a la vez. Sí, o sea, tiene muchos matices. De hecho, sí, por favor, ahorras-no el sufrimiento de oír una estas cosa, voces. una cosa ràpida. És d'aquestes pel·lis que em costa de pensar... Clar, no havia captat que, òbviament, aquesta pel·li ha estat doblada a l'espanyol, però és d'aquestes pel·lis absurdes que hi ha moments de que, clar, ells durant la pel·li parlen idiomes diferents i es van interrelacionant, però sense entendre's. Clar, tots parlen en castellà i és lo típic de sube a mi coche. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, así te lo traduzco, ha dicho que suba a su coche. Y no sé cómo deuen fer això. ¿Sabes? El tema, Paul, es que es una película que no debería
doblarse, ya para empezar, para por lo que estás comenzar, comentando, ¿no? Porque precisamente habla de esa coralidad social y mundial a través del lenguaje, ¿no? Porque sobre todo Hamaguchi lo que está planteando es una situación de soledad y de necesidad de cura, ¿no? Y la cura pasa por el arte, como veréis, ¿no? Pasa por el arte y por la creatividad, pasa por el ritual, evidentemente, pero cuando hablaba del arte, hablo de la creación teatral, ¿no? Y la representación de Tio Vania, que le permite tanto a él como a otros personajes de la obra y al final también a la chofer, ¿no? A través de las escuchas que hace del cassette en el coche, hostia, a través de la ficción, encontrar esa catarsis necesaria a veces para solventar tus propios problemas, ¿no? Como la creación es una solución no solo para el que crea, sino también para el que la consume muchas veces en tanto que se proyecta, ¿no? Y que empatiza con la historia. Eso es evidente, pero es que curiosamente y paradójicamente esto pasa porque a Hamaguchi se hace muy famoso y esta peli la peta. Si esta peli no la petara, como la está petando, no se doblaría. Quedaría siempre en esa marginalidad en la que vive el cine de autor. Pero hostia, estamos dando con un cine de autor que gusta. Que si tienes el talante... Como Murakami, ¿no? Que también tiene ese punto. Claro, totalmente. Sí, ¿pero por qué? Porque son gente que sabe dialogar muy bien con lo pop y al final, ¿qué es lo pop, no? Pues un discurso popular que va respondiendo a las etapas, pues el pulp de Tarantino, ¿no? Y en este caso, hostia, quizás por el corte nipón, un pop mucho más poético, melancólico. El pop de Haruki Murakami es ese pop que aborda siempre la soledad y lo urbano, ¿no? Con un tono casi... Y lo onírico. Sí. Con ese tono casi espiritual y poético que encaja muy bien con el sueño y con esa línea divisoria entre sueño y realidad que en Murakami siempre está diluida y que en el caso de la obra de Hamaguchi, de la película de Hamaguchi, no es que esté diluida, pero está muy bien representada a través de las imágenes, ¿no? Y del sonido. Sí, ¿no? sí. Es brutal. La también. música, el sonido, las capas de diálogo, pero sobre todo en la imagen él tiene una capacidad, porque también es cierto que como la película se cuece a un fuego tan lento, el mimo se percibe, ¿no? Sí. Y yo me gustaría recuperar simplemente para ir acabando, ¿no? Ya voy sacando esta frase a pasear, para ir acabando, así de aquí a 10 minutos. Me voy preparando. La cuestión es que, hostia, hay planos memorables de la película. Planos, por ejemplo, que construyen muy bien esa relación en construcción que es protagónica en la película y que es la que protagonizan precisamente, ¿no? Kafuku y Misaki, la chofer, ¿no? Como inicialmente se mueven en silencio, ella al volante y él en el asiento trasero, ambos escuchando la obra de Chekhov, ¿no? Pronunciada por una voz enigmática que en el tráiler, no sé si lo recordáis, pregunta, ¿no? ¿De quién es esa voz? Y es una voz que si veis la película descubriréis desde el primer minuto. La cuestión es que ellos dos, ¿no? Con ese hilo argumental que es en el fondo la dramaturgia, el teatro y la voz del pasado, poco a poco, ¿no? Y tal vez, si el tiempo se lo permite, podrán enfrentarse a ese trauma del pasado y poco a poco también a partir de las diferencias que lo representan, o precisamente gracias a ellas, ¿no? Porque realmente estamos a dos, no diremos personajes antagonistas, pero sí dos personajes muy diferentes con un bagaje muy diferente y ya no solo por la edad, ¿no? Es decir, Misaki tiene 24 años y como os decía, Kafuku es un hombre de mediana edad que estará rozando los 45-50. Pero también hay algunas conexiones súper sutiles que no diré cuáles, ¿no? No, está bien, sí. No las digo porque el tema de la edad de ella también es algo bastante crucial. Sí, no digo nada. Básico. La tiene fresca, ¿eh? Sí, me encanta. Sí, es un detalle. Tengo memoria. Es muy potente. Pero ahí lo dejamos para que el espectador cuando la vea la disfrute incluso más y pueda decir, sí, hostia, aquí lo veo, ¿no? Y es esto, ¿cuándo se empieza a dar esa conjunción, esa comunión entre los dos? Hay un plano que es memorable. Sí, i crec que sabem perfectament quin és, perquè vam sortir al cine i vam dir aquest pla és per enmarcar. Crec que és el que ja Ellos dos, o sea, ella fuma muchísimo. Vale, ella fuma muchísimo. Pero tiene prohibido fumar en el coche. Conforme se van acercando, Kafuku le ofrece la posibilidad de que si quiere fumar un cigarro lo haga porque tiene un techo solar el coche. Es un Saab 900 de color rojo con techo solar, ¿eh? El coche se las trae. Y es un momento nocturno de vuelta a casa, porque ya os imagináis, al final la chofer lo acompaña en sus idas y venidas del apartamento donde está ubicado hasta el teatro para hacer los ensayos, ir y volver, ¿no? Un poco lo que harán muchos en una semana con el Mobile Congress, pero sin ningún tipo, bueno, sin creatividad, pero tecnológica. Y en ese momento le ofrece fumarse un cigarro, se lo acaban fumando los dos, y una posición que siempre había estado en una línea de verticalidad, por así decirlo, o de enfrentamiento, uno delante del otro o uno detrás del otro, de repente pasan a estar en paralelo y ambos sacan el cigarro por el techo solar, pues a modo de que no se quede el humo dentro y tal. Pero hay un
momento, o sea, hay un punto casi de llamada celestial en esa manera en la que se ubican los dos cigarros en paralelo, ¿no? Porque son dos cigarros en paralelo de manera vertical, humeantes, y en todo momento la sensación que uno tiene es como pues lo que decía, ¿no? De conexión de la tierra y el cielo. Totalmente. No desde una perspectiva religiosa, sino de una perspectiva ya del más allá. Es muy simbólica, es una imagen simbólica. Es de WordPress Photo. Sí. Es que totalmente. Es que Paul, no, esa foto, o sea, si buscáis la foto ganadora, si no me equivoco, del 2014 de WordPress Photo, es una foto que no es con cigarrillos, no recuerdo el país africano, pero hay toda una serie de ciudadanos de ese país en la noche al lado de una playa con el móvil intentando conseguir cobertura. Hostia. Porque parece ser que donde ellos viven no hay cobertura, ¿no? Nos habla también un poco de la situación atrasada de ese país o de esa ciudad, ¿no? En concreto. Y hay una suerte de llamada de auxilio cuando levantan los móviles, ¿no? Al final es una foto muy efectista y donde vemos toda una serie de... Estoy buscando la foto porque, mira... De hombres que levantan... Sí, es que es brutal. Me la guardé y todo. Que levantan los móviles para conseguir esa cobertura, pero en el fondo... El espectador que consume esa foto lo que está viendo es una serie de hombres que parece que estén llamando a un dios que cada uno sabe qué forma tiene, ¿no? En su cabeza. Una salvación. Al final también eso conecta con la idea del SMS, ¿no? Que en el fondo es Save My Soul. Esto es una idea que... ¿Qué? Sí, o sea, el SMS es Short Message Sending, ¿no? Sí. Algo así. Pero en el fondo es una frase de Godard que me gustó mucho, que dice, un mensaje en el fondo es una llamada de socorro. Es salva mi alma, ¿no? Y hay algo de todo eso que tú has dicho en el plano de Hamaguchi con estos dos protagonistas que levantan su aparte mano. Con el cigarrillo vertical es casi como una vela, ¿no? Es como ese acto de poner una vela. Sí. Y que de hecho en otro momento de la historia también aparece. Ah, mira, ha creado paralelismos visuales. Cuéntanoslo, que yo no me acuerdo. En el momento justamente en el que desempeñan un ritual, digamos. ¿Vale? En el final de cierre de proceso. Sí, pero no. Es que no quiero decir... ¿Argumentalmente descubres mucho? No, pero ¿recuerdas el momento? No es por eso te lo digo, no lo estoy recordando. Hay un momento en el cual ellos... Es que si lo digo no sé si hago spoiler. No, como que logran... ¿Conectar? No, que logran como hacer un cierre del vuelo que están haciendo. El momento nieve. Vale. Momento nieve. Okay. Realizan un ritual con el tema de la vuelta al pasado, con un elemento que son las flores y luego también el elemento que es el cigarrillo colocado en esta posición vertical. Es magnífico. Al final el cigarrillo como incienso, ¿no? de iglesia, que de manera humeante, ¿no? Está recordando un alma o está recordando un proceso. Está muy bien visto. Es verdad, ya no recordaba esa parte. És una pel·lícula que està allò curada o sea, totes les metàfores, tot té un sentit, tot té el planting que es diu, no? Un guió, que hi ha coses que et trobes al principi, que te les trobes més endavant, que te les trobes al final, però són molt subtil tot, no? O sigui, els silencis, no? La potència que té tot, que està tot a lloc, però si vols el trobes, si no, no. Totalmente. No, de hecho es una peli que os lo decía en todo momento, ¿no? Justifica sus 3 horas. Evidentemente, si vais a buscar la crítica del crítico más estúpido de este país, lo que encontraréis es me salgo del cine, no la aguanto, tal. Está claro que si lo que tenéis es un problema de hiperactividad mental y no podéis no podéis estaros quietos en el cine o tenéis un mal día, sí, evidentemente, tenéis un mal día, no vayáis a ver esta película. Ahora, por otro lado, si conseguís conectar con vosotros mismos, con la pantalla y relajaros y tener la capacidad de ir leyendo todo aquello que nos va ofreciendo, es una película que es perfecta. Y oye, para ir acabando ya, ahora sí, la anécdota. ¿Por qué narices? Por favor. Esto me mola, se ha quedado como de ¿Qué anécdota? ¿Por qué narices no se han conocido? Murakami. Y esto es algo que además ofrece una mirada hacia Murakami, tal como es, en el fondo. ¿De qué nos habla Murakami, no? Siempre nos plantea un personaje como anodino, que está como al margen de la vida, ¿no? Los personajes de Murakami son muy así, ya sea por un trauma como en el caso de Drive My Car o simplemente porque son así, ¿no? Viven en soledad y viven apartados un poco del mundanal ruido, ¿no? Y parece ser que Hamaguchi, cuando quedó impresionado con este relato, ante la posibilidad también confesada por la productora de poder adaptar a Murakami, lo que hizo fue mandarle una propuesta al escritor de adaptación de Drive My Car y, ya le decía, de Sherazade, ¿no? Cogeré un poquitito el tono de Sherazade y el de Ki, ¿no?
Murakami tarda medio año en responder, medio año, pero responde positivamente, le dice, adelante. Ok, sí, este palo. Ya está. Peli realizada, ¿qué hace Hamaguchi? Hostia, lo invita a la premier. Murakami no se presenta, no responde. Se la baja de torre. ¿Te imaginas? Y Hamaguchi dice, este tío no me quiere, ¿no? No pasa nada, los artistas lidian con eso. Pero después, leyendo una entrevista, parece ser que Hamaguchi, una entrevista de Murakami, parece ser que Murakami, cuando estrenaron la película en un cine local, fue a verla y ha confesado que le ha gustado mucho. Pero este es Murakami, no nos vamos a imaginar a Roberto Benigni dando saltos, ¿no? Y llamando a Hamaguchi tomándose unas cervezas con él. Está claro que eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que la sección se acaba. Que se acaba. A la venga. Ahora sí al plato fuerte. Me he quedado con 1000 cosas por. Sí, pues las podemos ir. Tranquilo. Es que la peli en sí también es. Pues ens anem a. Llibres. No. Ari, no entres. És que pensava que havia de dir el nom del llibre i anava a dir rituales para la vida moderna. Bien, podem fer una part. Podríem fer. I estava pensant que. Vale, mira, podríem tornar a començar, perquè ja heu escoltat que avui tenim la veu del programa, la gran Ariadna Salvador. La voz. Ella és la voz. La voz d'empanada. I amb aquesta música relajante sin copyright.mp3 vamos a empezar amb la secció de llibres, que avui no només vens com a tertuliana, no? Que ja hem vist que has dado ahí tal, sinó que avui et tenim, i no només com a veu del programa, sinó que avui et tenim com a escriptora, coescriptora, no? Vull dir, ara presentarem, però primer presentem per qui no conegui l'Ari, que és coach de mindfulness, és coach de la veu i la paraula, professora de cant i escriptura creativa. O això s'ha fet dir en el llibre que ens porta avui. No només això, sinó també s'autoproclama maga, brujita i hada. ¿Y psicomaga? No, el Jodorowsky. La lectura de Ano. Sí, la lectura de Ano. ¿Lo llevamos bien o no? No sabes, ¿no? Te has perdido ese programa, ¿no? Sí. Pero te has perdido ese programa. Me l'he perdido, Jodorowsky, bueno, Jodorowsky, com li diem aquí. No només és psicomago, és director de cine, és de còmic, no? També i tal, sinó que és lector de anos, de les arrugas, ¿no? De les arrugas. O sea, hay gente que lee el pozo del café, que es lo que te iba a decir. Ya, pues oye, venga, hay que reciclarse. Improving, hay que reciclarse. El unboxing. Això sí que és creativitat pura. O ell és creativitat pura. No, però avui potser el següent llibre serà de leer culos, però avui hoy es rituales para la vida moderna. Y puedes decir el resto de las autoras. Exacte, és que hem dit que és coautora perquè en aquest llibre escriuen la Clara Cadavid. Sí, exacto. Bueno, Clara Eka David, de Colombia, Pilar Hurtado Villar y Mercè Salón Parés. Vale, pero que conste, ¿no? Como estos documentales de TV3, les hemos ofrecido la posibilidad de que vengan a decir la suya y no han querido. Nos han negado. No han podido. Bueno, haurem de dir coescriptora, l'Ari, no? Aquí, però també podríem dir cocuinera, perquè això ens agrada, perquè les metàfores cocinites en empanada cultural, no? Ja que fem el manual en espanyada. Espanyada encara queda per l'octubre. Però sí. No, però és cocuinera. Per què? Doncs perquè el llibre aquest està fet en format de receptes, no? És un llibre sobre rituals, però és molt curiós que heu fet. Per què ho heu agafat? És un receptari. És un receptari, no? O sea que se podría haber llamado Recetas para la vida moderna. Sí. Perfectamente. ¿Por qué no? Empiezo yo con preguntas. ¿Por qué no? A ver, porque precisamente lo que tratamos, o sea, el tema principal son los rituales. Lo que pasa es que lo abordamos, digamos, desde ese filtro o esa mirada como más amable de esto es un recetario y nosotras recuperamos ese rol de las abuelas sabias, de las brujitas, de todo esto que he dicho antes de se autoproclama. No es que me autoproclame, pero... Sí, está en su autobiografía. No, hemos hecho como una biografía así como más amable desde ese prisma, ¿no? De somos esas brujitas, ¿no? Y cada una, pues mira, yo soy la brujita conectada con tal o la hadita conectada con la creatividad, ¿no? Y cada una desde su bagaje como más de
conectando con esa parte de mujer, ¿no? Que somos 4 mujeres que hemos escrito este libro, no solo enfocado a mujeres o dirigido a mujeres, sino a hombres y mujeres, ¿no? Pero rescatando esa tradición. Y viceversa. Lo ha dicho, ¿eh? No, de hecho, lo de hombres y mujeres. Bueno, claro, porque me hace gracia, venimos de un libro ahí en paralelo, que realmente no era la sección, que era hombres sin mujeres. Sí. ¿Estaríamos hablando de ahora de mujeres sin hombres en este libro? No. No, porque realmente es precisamente lo que hacemos con este libro, que por eso se llama Para la vida moderna, es darle luz a ese rol de mujeres que quizás estaban más en la sombra, más aisladas, y ahora le hemos querido dar una visión más fresca, más actual, más dinámica, más de juego, me gusta, ¿no? que precisamente está integrada pues con todo, ¿no? Con esta vida moderna en la que está claro que estamos hay todos todo, hombres hay de y todo mujeres, ahí. no hay más. I lo més curiós és que quan vaig anar a la presentació que van fer del llibre van dir van deixar anar una cosa que és, clar, com treballes un llibre també a 4 bandes, no? A més, una banda que està al otro lado de, ¿sabes? Llavors, em van explicar que veu fer una mena de procés creatiu, bueno, que bàsicament veu mutar una mena de aquelarre. Hicimos una aquelarre isleño, ¿no? Sí, en Mallorca. Exacto. Sí, que quedasteis en Mallorca. Sí. Vale, porque esto es importante que quede claro, ¿no? Antes yo he gastado la broma de no han querido venir. Lo estáis comentando, hay una de las 4 escritoras que no vive en territorio español, que vive pero es que ella no estuvo tampoco en Mallorca. Vale, Ella todavía no hemos tenido el honor de... ¿Ella quién es, perdona? Es Clara. Es Clara, Es decir, todavía yo, por ejemplo, no la he visto nunca en persona. Pilar sí. El tema es que es un proyecto que lleva bastante tiempo, digamos. Ahora no recuerdo si son 3 años. Ya he perdido un poquito la cuenta. Creo que fue en 2019 o así que empezamos con el proyecto. Antes de la pandemia, que claro, eso ya... Sí. El tiempo ya parece como que... S'ha dilatat. Entonces, al inicio del proyecto estábamos Mercè, Pilar, fueron las dos... las primeras, digamos, la idea fue de Mercè. Vale. Porque Pilar, que es psiquiatra, dentro de sus terapias utiliza los rituales. Mercè en ese momento estaba pasando por un proceso personal, que no lo voy a contar, pero un proceso difícil. Entonces, que bueno, podríamos decir como el de la película, y ella utilizaba rituales dentro de la terapia. A ella le sirvieron muchísimo y dijo, oye, ¿y por qué no hacemos un libro para que todo eso que me ha servido a mí pueda servir al resto de las personas? Entonces luego ya me llamaron a mí como diciendo, oye Ari, tú que yo sé que ella sabía que estaba yo haciendo cosas también que estaban vinculadas con el mundo del ritual, de la arteterapia, del mindfulness, etcétera, y dijo... Y aparte también, concretamente, en ese momento yo estaba metida en temas de chamanismo y de tantra. Entonces ya todavía más, ¿no? Más información, más bagaje. Entonces me dijo, ¿por qué no vienes a participar en el proyecto? Entonces ya me sumé al proyecto y también teníamos otra, digamos... otra brujita, ¿no? Sí, bueno, iba a decir otro planeta o otro satélite por ahí, ¿no? Pero que ella al final no... que ella estaba en Ibiza. Bueno, nada, no voy a explicar todo. El tema es que fue con ellas con las que fuimos a Mallorca para empezar a desarrollar el proyecto. O sea, darle como la primera semilla. Ahí ya hubo un ritual, seguro. Ahí ya hubo un ritual que es encontrarse en Mallorca, ¿no? Bueno, fondo. Sí, pero... aparte, eso. Obvio. Y aparte, pues ya empezamos realmente con el juego, ¿no? Con empezar a encontrar elementos de la naturaleza, porque estamos en un lugar pues que había tanto campo como mar, digamos, y empezamos a integrarnos un poquito con el lugar, a coger elementos, y a partir de allí hicimos un ritual, digamos, de iniciación. Y ya de ahí empezaron a salir todas las ideas, a las que luego le dimos un cuerpo, una estructura, etc. Allí inició el proceso ya como a distancia, y una vez iniciado el proceso a distancia ya se fueron sumando más personas, como por ejemplo la diseñadora, o sea, la ilustradora, que es Noemí, que es francesa. Luego, por ejemplo, también se sumó Clara como la cuarta coautora, que era también había sido, bueno, era amiga de Pilar, pero también había asistido a talleres de Clara, que también trabajaba mucho con el ritual. Vale. Entonces, bueno, a partir de allí se fue hilvanando todo y fue un proyecto que se ha ido desarrollando en la distancia, pero que partió de una parte muy vivencial. Y luego también hemos hecho rituales en el trayecto, en el proceso, también
a distancia, es decir, cada una en su casa, pero haciendo el mismo ritual, digamos, que los rituales también se pueden hacer obvio, ¿no? a Hoy en día distancia. la conexión creativa ya lo hemos visto, ¿no? Hostia, pues si Hamaguchi y Murakami han tenido ese diálogo sin conocerse, está claro que vosotras conociéndoos aún podíais dar mucho más de sí. Lo que yo me planteo, y no quiero tampoco... Sí, digues. No, que es muy interesante, exacto, a nivel de estructura, ¿no? Exacte, l'estructura... vale. No, jo Una cosa que me das de dir, perdoneu, que no quiero dejármelo, que luego tuvimos también un diseñador, o sea, un diseñador y maquetador y una correctora. Vale. Es decir, que todos ellos forman parte Obvio. del proceso del libro. Sí, al y final luego ya la és editorial la al gran final. secta moderna. Hay 4 firmas aquí, pero siempre se entiende que tras estos 4 Hay nombres muchos más, hay un trabajo, hay un equipo ¿no? grande y una red grande. Sí, sí. Detrás de 4 grandes mujeres Siempre hay un maquetador. un equipazo. Siempre hay un corrector que dice, por favor, señora, esto con BV o... No, senyora. I què vas a contar-nos No, de no, l'estructura? A ver, què vas a dir? No, que el que em semblava interessant és aquest rotllo receptari, no? Perquè al Sí. final hi ha una introducció, hi ha tot això, però després ja ens anem de ple a... Podem trobar aquesta divisió de com un menú, no? Un menú del dia, no? Sí. Ens trobem Del els dia. aperitius, els plats principals i els postres, no? I el més interessant és aquest trobar el ritual, és a dir, no és un llibre narratiu com a tal, sinó que tu és... A l'inici sí que hi ha una part de teoria bàsica, però bastant... Però en el moment, exacte. De fet, aquesta teoria, ara que treus això, no, deixeu molt clar que hi ha 4... O sigui, sempre, com tota recepta, hi ha ingredients, no? Instruments o el que sigui, no? Però en aquest cas, sempre poseu sobre la balança ja directament de que hi ha 4 ingredients bàsics que són intenció, paraula, emoció i acció, no? Això és el més important, no? Sí, Suposo, això seria com una... Sí, una forma de dir-ho. Sí. Vulguis, és una forma de dir, no? Doncs 4 elements que són importants dintre d'un ritual. Però també hi ha altres elements importants, no? Dintre de... de fet, ara ho estava pensant, lo pensaba cuando hablabas de la peli, ¿no? Estaba pensando en lo que hace constantemente con los objetos, que decíamos, por ejemplo, mira, pues es que este cigarrillo... O sea, lo que hace con ese cigarrillo, que un cigarrillo puede ser un objeto muy banal, de repente le dota a través de la creatividad y del juego, quizás, porque el juego no es otra cosa pues que ir interactuando y es decir, crear cosas a raíz de el momento, lo que sucede en el momento. De alguna manera es lo que decías. De una forma un poco aleatoria, y entonces lo dota de simbolismo. Le da un significado le da un nuevo significado. Y lo hace a través de un ritual, en el fondo. Exacto. O sea, esa idea del juego que planteas es juego, ritual, receta. I lo que ha dicho Paul, ¿no? Tú que has dit, la intenció, ¿no? La paraula, l'emoció y la acció, ¿no? Sería un poquito también lo que hace con el cigarrillo. Es decir, que lo que queremos plantear un poquito aquí con l'enfoc aquest de receptari es que, y de juego, sobre todo de juego y de creatividad, lo repetimos muchísimo. El tema del joc i el lúdico, ¿no? Al final es como exacto, total. O sea, que el tema es que no es como el viejo concepto de ritual, de que tiene que ser pues, lanca de rana. No es tanto como lo que ha hecho Paul en la editorial. Lo que ha hecho Paul al inicio, que es como esa... ¿no? Sí, l'imaginar de les bruixes... Para crear el españolismo ese, aún sería de puchero y de pócima. Sí. No, esto es una historia más de la vida moderna, ¿no? Más arraigada. No, más actual, más cotidiana. Una realidad de decir que conocida. Todos podemos crear... Y muchas veces realmente lo hacemos de forma inconsciente, como puede haber hecho este personaje en esta película, claro. ¿no? Pues es hacerlo de forma consciente, ¿no? Y a través de cualquier tipo de ingrediente que tú te puedas... El ingrediente que tú elijas, o sea, cualquier objeto puede ser el objeto simbólico que vas a trabajar o con el que vas a jugar o vas a crear en tu ritual. A mí, o sea, ojeando el libro, evidentemente, aún no he tenido la... Detallat, no sé. No, 10 días, Adrián. Ojeando el libro... a mí me recordaba, salvando las distancias que son evidentemente muy heavies, y basándome un poco en lo que veníamos contando, porque al final en el ritual, en la receta o en la ceremonia, ¿no? Al final en la ceremonia hay algo muy importante, es una preparación. Al final la vida parece que siempre que es como es un trabajo de segundos, de día a día y de momentos, pero sí que es cierto que hay una intención, muchas veces hay una necesidad de conquista a nivel metafórico, ¿no? De llegar a un punto determinado, y nos planteamos todo como esa gran conquista, pero el devenir es lo importante, y muchas veces en ese devenir lo que cobra sentido es el propio ritual o la propia ceremonia, y un ámbito o un mundo o una sociedad que juega mucho con eso es precisamente la sociedad nipona. Es decir, una sociedad súper ceremoniosa, por así decirlo, que aún ponen en práctica la ceremonia del té y toda una serie de ceremonias que están muy vigentes.
claro, a mí de alguna manera me estaban recordando, y ahora ya sí no me voy al té, me voy a la vía del samurái, a ese gran libro de siglos pasados, en las que en esa vida moderna, esa era su vida moderna de la época, daban unas claves de cómo enfrentar, a través del código del Bushido, evidentemente, del código del guerrero, toda una serie de situaciones, problemáticas, reflexiones, ideas. Claro, esto suena muy solemne en la época, pero hay ese diálogo. Es ese paralelismo totalmente. De hecho, es como que faig súper d'allò y enllaces. Y me das la palabra, gracias. No, perdón, es como que no puedo dejar de decirlo, si no me quedo... Digas. Bueno, ¿qué es lo que... Como lo que decías tú, que me hacía pensar que, o sea, que actualmente, ¿no?, en esta vida más occidental, o sea, más alejada de esta vida nipona, se ha banalizado muchísimo casi todo. ¿no? Sí, no, es decir, como que todo, es como que si todo hubiera desaparecido el sentido que tiene cada cosa, ¿no? Y entonces esto es como una forma de recuperar darle un sentido simbólico a las cosas, ¿no?, que suceden cada día, ¿no? Como en la película se ve súper claro que cada detalle de lo que le va sucediendo a lo largo de su proceso tiene un sentido. Y es como volver a esa mirada un poquito. Volver a la preparación, no? Volver a la preparación o al devenir, a darle importància al devenir. Sí, a la mirada, sí. Clar, el que remarqueu molt amb el llibre és el tema de que un ritual al final no és la pòcima, no? Sinó el ritual és aquella repetició o simplement aquell acte, no?, també creatiu i això, però que no tot és sempre o religiós, o sigui, sí que ho podem entendre com el resar la Meca. De fet, poseu aquest exemple, crec que era com el del baptisme com a ritual, el tema de la resar la Meca, però també el celebrar una graduació de tu hijo, no? O sigui, al final rituals en fem cada dia, potser ho sabem o no, però sempre hi ha aquesta acció constant. I clar, què passa? Que en el llibre en destaqueu moltes, cada un de vosaltres, 4, és com que feu propostes, no? Però tu, per exemple, en quin et centres més? O sigui, de quin tipus de rituals fas tu? I és veritat, i de fet ara estava pensant en el fet d'això que deies de tipus de rituals. O sigui, una cosa que no he comentat és que concretament també utilitzem molt el tema del mindfulness, es decir, que los rituales que hacemos están muy basados también en la metodología y en la estructura que se trabaja en el mindfulness, porque dos de nosotras trabajamos con mindfulness, pero añadiéndole el objeto simbólico. Es decir, cuando normalmente se hacen trabajos o meditaciones a través de mindfulness, pues también se sigue, ¿no?, como una serie de procesos que son muy parecidos a los que hay aquí, pero no hay objeto. Entonces aquí material, hay, por así exacto, decirlo, claro, un objeto que represente aquello, que aquí es donde está la clave, que también es lo que más vincula con la creatividad o con el proceso creativo. Entonces, dentro del libro hay los micro rituales, que serían como ejercicios casi de mindfulness, de atención plena, que puedes realizar en cualquier momento, por ejemplo, yendo por la calle o en el autobús, en lugares, digamos, menos, entre comillas, sacros, o sea, menos ritualísticos. Y otros rituales, pues que sí que requieren de esa preparación que tú decías, de esa ceremonia, de buscar un lugar adecuado para poder desarrollarlo a lo largo de 20 o 30 minutos o lo que dure. Algunos rituales que son más íntimos y otros que son más para compartir con otras personas, más de celebración, como decía Paul, por ejemplo. Vale, o sigui, sobretot per matitzar per la gent que connecti ara i digui, estan hablando de ritos. Por la música, lo del mindfulness queda claro, ¿eh? No, perquè em refereixo. Yo me voy del programa, me voy a otro. Quin tipus de rituals s'hi poden trobar, els que llegeixin, i sobretot, que ¿se van a encontrar ritos satánicos o que se van a encontrar? Vale. No, y digo, a ver si la gente... Moderna. Para la vida moderna. Bueno, Hail Satan el vam portar fa un temps. Por favor. No, Satan está muy de moda avui. No, per exemple, como comentaba, estos que son más micro rituales que decía que podemos realizar en cualquier momento, son rituales como puede ser, por ejemplo, uno que me he seleccionado aquí, por ejemplo, el de la ansiedad, ¿no? Pues en un momento que puedas tener no un trastorno de ansiedad obviamente grave, sino un momento como de un poco de ansiedad, pues es un ritual que puedes realizar en cualquier lugar y que te toma 5 minutos. O, por ejemplo, rituales para poner atención o poner una intención a algo, o por ejemplo rituales para trabajar la autoestima, o rituales para
trabajar, yo qué sé, también la creatividad o la tranquilidad mental. Y luego ya hay, eso digo como los pequeñitos de microrituales, que son como acciones muy pequeñas que te pueden ayudar a... Bueno, es como tomar conciencia, ¿no? Yo por lo que estás contando me lleva mucho a la sensación de, y lo hemos mencionado aquí, ¿no? De que, hostia, siempre es la conquista y es el de nuevo el detenerse, ir para atrás, y tomar conciencia y volver al origen, y para al adentro inicio. también. Exacto. Sí, total. Totalmente. Entonces, claro, ese tomar conciencia, pues lo has dicho tú, ¿no? Puede ser en el metro, simplemente sin estar dormido como la gran mayoría, literal y metafóricamente, sino tomando conciencia pues de un viaje, ¿no? De un tránsito al final que tú diriges y que no diriges solo el chofer de Drive My Car, sino que lo diriges tú. Sí. De fet, hi ha una frase que poseu que em feia bastanta gràcia, que és: el que siembra un pensamiento cosecha una acción, el que siembra una acción cosecha un hábito, el que siembra un hábito cosecha un carácter y el que siembra un carácter cosecha un destino. Y luego ya te haces el puré de patatas de todo lo que has... Está claro, es toda una cadena. Sí. Bueno, no sé. Y el resto de rituales que son, porque he comentado como los pequeñitos y los que son más amplios, pues quizás ya hablan, digamos, de procesos más delicados, ¿no? Como puede ser un ritual para trabajar el duelo o un ritual para trabajar la despedida o cosas, digamos, como más profundas. O también algunos rituales para momentos de cambio de ciclo. El típico, que esto seguro que lo habéis escuchado o lo habéis hecho alguna vez, el típico ritual de fin de año o el típico ritual de San Juan. Claro. Pues esto también está aquí, pero con una, digamos, como revisitados, ¿no? Sí, es que aunque no queramos somos gente y luego de para la sexualidad también, para trabajar la sexualidad, el erotismo, o sea, no sé. T'anava a preguntar, ens has portat algun ritual per fer aquí? Però ara el del erotismo. No. De la menstruación. No, ese es más para hacer en la intimidad. Sí, no. El de la menstruación también está, de hecho se lo he hecho yo. Bueno, es que el libro nos va muy bien a nosotros. Lo hemos escrito como cada una ha decidido pues qué rituales quería abordar, porque beben todos de nuestra experiencia personal, de rituales que hemos creado nosotras y otros que a lo mejor habíamos hecho y que vienen como de una tradición o de algo que hemos oído, escuchado, nos han enseñado, y entonces cada una ha querido aportar pues esos que más conoce y de los temas que más ha trabajado o más conoce. Y para hacer aquí, si queréis, podría deciros o leeros alguno de los pequeñitos, en plan de micro-ritual. Sí, jo estic muy ansioso. El de la ansiedad, si voleu, que aquest és un sí, és uno de los más bé, pequeñitos que tenemos. Ahora dirás, oye, pero ¿esto no, qué es? Y una cosa que me ha venido ahora, antes de decir el de la ansiedad. Hoy cuando pensaba, pues que estábamos como de camino hacia aquí, me he acordado de que hay uno de los rituales que es uno de los que escribí, que se llama Despídete de tus ancestras, que era un poco como para a veces darle una despedida a una fidelidad que tú has dado o un poder que tú has cedido a alguien de forma inconsciente, que a veces lo hacemos, como seguir la tradición de nuestro, por ejemplo, de mi padre o de mi madre o de mi abuela, ¿no? Sigo repitiendo aquello que ella me enseñó a través de sus actos y a lo mejor yo quiero actuar distinto. Entonces este ritual es un ritual de despedida de tus ancestras, como para poder cortar ese hilo y tomar tus decisiones como desde otro punto, y me ha recordado un poco al ritual que hacen en el... pues porfa, comparte este. No, pero este es muy largo. ¿Este es muy largo? Es muy largo. Era como de 3 horas. Así, vale, iba a decir, porque no va perfecto. No, que este es un poco largo. Este no es para leer. Vale, pues este queda pendiente porque me interesa. Venga, para despedir la sección fem porque ha dicho algo muy interesante y es cierto, muchas veces estás repitiendo algo que no eres consciente que lo haces así, y que es no más, es tuyo. Lo sueles criticar incluso cuando lo ves en otros. Porque no eres consciente de que tú eres el primer líder de ese ritual. Entonces está muy bien cuando tomas conciencia y encuentras este libro que te pueda ayudar a decir, vale, ¿cómo corto con eso? Porque es jodidamente difícil. Sí. Tiene que partir de una práctica, de una repetición continua. O tienes que comprar el libro. Hombre, eso por supuesto. Y luego hay otro ritual justo dedicado al tema del duelo, ya vinculado también con la peli, pues uno súper extenso para trabajar cada una de las fases del duelo. Obvio. Vinga, aviam, com ho fem això? Sí, tant. Tenemos que ponernos en faena todos, va. Mira, aquí no os preocupéis. Pots ensenyar a cámara que ya la posición de la ilustración la enseñem a cámara, pero... Esta posición es la que tenéis que adoptar. Pero me la habéis liado porque precisamente yo hoy estoy súper relajado con el mindfulness. Pues yo no, que vengo del cole y yo te han tratado mal con los diablillos. Bueno, aquí en la foto, realmente la posición, si puedes hacer
la posición clásica de meditación, la haces. Pero si no... Que estés cómodo, ¿no? Igual que en mindfulness, y yo siempre digo, la opción como más sencilla o sea, que no es la... digamos, la clásica, es sentado en una silla, pero con el culo en la punta de la silla, no apoltronado en el respaldo. Estamos puestos. Estamos ahí. ¿Vale? Y normalmente, pues esto, con los pies paralelos, 45 grados. Y luego las manos... Oriol, tú también, ¿eh? No pots ser això, sisplau. Las manos en el regazo, pero en esta de aquí, o sea, en este ejercicio, las manos irán en otro lugar. Irá una en el pecho y la otra en el abdomen. ¿Vale? Ya os podéis preparar. Vale. Y cerráis los ojos. Venga. Vale, pues lo leo, que es súper corto. Si en algún momento del día sientes ansiedad, detente, coloca una mano en el abdomen y la otra en el pecho, cierra los ojos y respira. Centra toda tu atención en las sensaciones físicas de la respiración que se manifiestan en la zona del pecho y el abdomen. Y observa cómo va adquiriendo más presencia la zona del abdomen, siendo progresivamente más prominente la respiración abdominal. Una vez sientes la respiración más presente, echa un vistazo a qué está sucediendo en tu mente, qué está sucediendo en tu campo emocional y qué está sucediendo en tu cuerpo. Es decir, qué sensaciones físicas tienes más presentes en este instante. Y cuando lo tengas, vuelve a centrar la atención en las sensaciones físicas de la respiración, siendo consciente de cómo respira todo tu cuerpo como una unidad. Inhala y exhala. Siente tu cuerpo. Cuando tengas suficiente, toma nota de lo que has experimentado en un papel, léelo con atención y cuando lo hayas visto con claridad, arruga el papel haciendo una bola mientras pones la intención en deshacerte de los motivos de tu ansiedad. Tira la bola de papel a la basura o donde tú quieras y sigue con tu día. Me la estás liando, ¿eh? ¿Quién coño va a despedir el programa ahora? No. O sea, a ver. No habéis hecho lo de la El libro viene con un CD. Aquí, mira. Oye, debería venir te lanzamos una idea. Por favor. De empanados. De empanados, de empresa. Tendría que haber traído las campanitas de meditación. No, es básico. Tu voz además se acompaña súper bien. Sí. O sea, este libro tiene que tener una parte oral accesible. Pues bueno, de fet, si la seguiu en el perfil teu de mindfulness de coaching, i de coach, Ariadna Salvador Coaching. Sí. Tens vídeos així? Sí, te'ls pots no, i de fet a la meva web tinc meditacions guiadas. O sea, tengo audios de meditaciones guiadas, pero no son de este libro. He de confesar claro. que yo he hecho varias meditaciones guiadas y de hecho utilicé una de ellas para introducir un programa en época pandémica que ya ni te acordarás. Ja, yo hice una sí, intro que me'n recordo. Sí, en plan cachondeo, teatrillo, de los que nos gusta. Sí. No, a més, la música ha sido como todo una experiencia. Total, ¿no? De hecho, ya te digo, llevo un día cansadito y estoy a punto sí, yo también estaba. Así. Que entiendo que no es la idea. Es decir, quitarse la ansiedad. A ver, está de puta madre. Si te quitas la ansiedad y te sobas, la parte de escribir y de tirar la bola. Es lo que quería decir. Eso es la parte simbólica. La meditación que te lleva al sueño, bueno, no está mal, te has dormido, estás en paz, pero no es la idea. El trabajo. Mira, justamente en meditación, yo siempre, cuando hago las prácticas de meditación en mi trabajo, siempre comento esto, que no está ni bien ni mal lo que aparezca. Es decir, si sale cansancio, es que hay cansancio. Uh-huh. Entonces, se trabaja con lo que hay. O sea, la única finalidad es que aparezca lo que hay. No es que tengas que dejar la mente en blanco o que estar perfectamente sentado en meditación o que tal. Es decir, se trabaja para ver, para poner conciencia sobre lo que hay. Exacto. Paul, toma nota, cuando las secciones me duren más de 20 y pico minutos, yo estaré haciendo de ansiedad. No, yo estaré así como... Es lo que fluye. De cop començaràs a notar que et venen fulls, fets boles, refregats. Tiran bolas. Hamaguchi no quería hacer una peli de 3 horas. No oye, pero salió así. Encima de tu... Exacte. Bueno, sí. Ara ja, per despedir la secció, acaba amb una frase que em va fer molta gràcia al llibre, que és parlar del tema de que vol el llibre també, no? Que diu, visibilizar a las brujas del siglo XXI sin escoba ni verruga, aunque sí
con los gatos negros, que nos parecen sí. súper monos. Hombre, gatos Oye, me gusta, forever. Sí. me gusta. Sí, claro, porque al final yo le he hecho esta pregunta y con esa idea también acabo, y es, sí, son recetas, pero tiene algo más de, ¿no?, de magia o de Sí, totalmente. cuando no lo concebimos como una cuestión, ¿no?, de 4 ingredientes a mezclar, sino como algo que conecta realmente con Claro. nuestra esencia humana. Sí, sí. Y Con con la nuestro bruja. interior. Y con la bruja en mayúsculas. Y la Y con la bruja en mayúsculas, que qué narices. Que tenemos todos, hombres y mujeres. Y un poco brujo. Acabo con el libro. Un poco brujo, pero por la escoba. Ya lo contaré ya. Molt bé, doncs ens en anem, què? Perquè ja estem tard, ¿eh? ¿Qué hora es? Nos vamos. Oye, ¿qué hora Vamos. es? Nos vamos ya, porque... No, por favor. Però per encima tu ja... És que, Exacto, saps què passa? Que exacto. volies anar a l'agenda, però l'agenda no hi ha repuntat, així que no hi ha pero agenda. tranqui, yo lo tengo todo en mi Métele cabeza. la canción de Tengo despedida todo i en que mi ell cabeza. vagi ja vomitant les Pues, seves. la agenda es, por favor. Ah, va, sí, agenda. Agenda. Ah, això mateix, com m'agrada. Pues la agenda es ir a... no, debe estar en las bibliotecas también, ¿no? Pero si no, ir Está a en las comprar librerías, este libro. sí, claro. Ir a comprar este libro, ver Drive My Car, hacerlo a la vez si es posible y y sobre todo películas que están ahí a puntito de salir y joder, Paul, que pueden ser el motivo de nuestros siguientes Sí. programas, ¿no? Tenemos un estreno que tiene que llegar, que es la de The Great Freedom, un peliculón austriaco que a mí me ha alucinado. Y que bueno, y que nos habla de la homosexualidad en un momento muy jodido a nivel humano ya, porque es que es la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, es decir, temas... Putin. Bueno, no llega tan lejos la película, no llega Es tan como el lejos, estoy Cuéntame hablando de la que- época. vale. Y después tienes The Batman, ¿no? Sí, Que esto es algo que exacte. debería interesarte sí. mucho a ti. De fet, venen bastantes estrenes, ara. O sigui, entre febrer, inclús principis de març, però venen bastantes coses. És que bé, Batman, ve la sèrie de Cuphead, Ah, que l'estrena a exacto, Netflix, que lo aquell comentábamos el videojoc otro que día. vam parlar, que era de Walt Disney, gairebé, que Esto le d'aquest gustaba estilo, mucho a no? I Ferran. tal. Ve Flea, que també és Oh! la pel·lícula d'animació. Peli de animación Documental. y documental, ¿no? Sí. Que esto es algo que no hemos Sí, sí, comentado, sí. perdona que haga este inciso, hostia, Drive My Car puede volver a petarla en los Oscars Exacte. como la petó Parasite, Exacte. porque tiene justo las 4 mismas nominaciones, Exactament, ¿no? exactament. I, bueno, és que hi ha moltes estrenes, però després també, jo personalment ja ho vam dir, vam fer un programa, de fet, sobre això, que s'estrena un d'aquests videojocs que és un dels grans, que és Elden Ring. Videojocs. Que és aquells videojocs supercomplicados, superdifíciles, que m'encanten a mi, pues és el nou joc que és Elden Ring. Y al margen del cine y al margen de los videojuegos, ¿qué tenemos? A Louis C.K. Ah. Louis C.K., señores y señoras, que viene el 2 de marzo a Empanada Cultural. No, casi. A la Sala Bars de Barcelona Sí, i que l'anem a veure. Y un servidor, exacto. Així que el següent programa, ara ja lo desvelamos, Tira por ahí, ¿no? Tira por ahí, que és l'art de la ofensa. Ofendiditos. Ofendiditos. Bueno, un placer tenerte aquí. Igualmente. Te tenemos siempre en el fondo, pero hoy... En Hoy los más. corazones, en las orejas, i avui físicament. Y nada, Encantada hasta de la volver. próxima. Molt bé. Hasta la próxima. Fins Chao. al següent programa. Adiós, de Oriol. Adeu.